chispa, ñañay turaykuna, kunanmi ñuqayku willaykusaykiku, hayk'aqmi maypin chaymantapas imana Perú quechua siminchis paqarimurqan chayta. Ñuqaymi suti Luz. Ñuqaymi suti Marisa. Ñuqay sutimi John. Ñuqay sutimi Milagro. Vamos a tocar el tema teorías de la aparición y expansión del quechua, debido a que este idioma es hablado por millones de personas en diferentes países. Vamos a detallar cada una de sus teorías con la finalidad de conocer más sobre acerca de este tema, ya que aún se sigue investigando. Desde el siglo XVI empieza a cultivarse el quechua de forma artística y literaria. Por más de 400 años se tuvo la idea o hipótesis de que el quechua surgió en Cusco. Como bien sabemos, el Cusco es la capital de los incas, por eso el nombre se le denomina que el quechua predomina de ese lugar. Pero aquí tenemos la pregunta: ¿fueron los incas los primeros en hablar este idioma? Pues hace mucho tiempo ya se hablaba esto. Con la llegada de los españoles hubo un proceso de homogeneidad, lo que ocasionó el incremento de diferentes dialectos. Teoría de Lima Pequeño. Según Rock, en 1950, el Ribabuero es la versión más difundida y le atribuye al Cusco. Se dice que es la versión más difundida porque anteriormente el lengua quechua se utilizaba más en Cusco. Por lo tanto, el aprendizaje de este idioma era obligatorio. El aprendizaje de utilizar o dominar el lengua quechua era obligatorio anteriormente. También se obligaban a los niños desde muy pequeños, se les enseñaba a utilizar el idioma quechua. Expansión. Se llevó a cabo en el siglo XVII cuando empieza a surgir el quechua de forma física y literaria. Empieza a surgir de forma física y literaria porque se llegó a conocer más por los cantos, leyendas o algunas muestras que estaban en el idioma escrito quechua. El aprendizaje del quechua se desarrolló de manera obligatoria. El aprendizaje del quechua, como yo le había dicho anteriormente, fue obligatorio en los tiempos incaico, ya que como nosotros también sabemos, ellos realizaban algunos trabajos o años anteriormente, y eso hacía que todos los incas o los pobladores utilicen el quechua en todo el Perú y se fue expandiendo en distintos pueblos del Perú. Y hasta hoy en día también se ve que en algunos lugares se siguen hablando el idioma quechua y aún sigue capitando. Según esta teoría, Cerrón Palomino nos muestra que el origen del quechua se estableció en la costa peruana, Chincha. Si bien el estudio de los dialectos modernos demuestra que la mayor antigüedad de las variedades corresponde a la rama central peruana, llamada Guayguas, Yungay y Chinchay. Por esta razón, Cerrón Palomino afirma que la fusión del quechua se dio en la costa y sierra central peruana. Expansión. Se dio tres fases de expansión. La primera se llevó a cabo alrededor del año 880 de nuestra era, época 2A del Horizonte Medio. En esta expansión abarcó los actuales departamentos de Pasco, Huánuco, Ancash, Junín y Lima, la parte del norte. La segunda expansión se habría dado alrededor del siglo XIII, época 4 del Horizonte Medio, en dos direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Costa y sierra central peruana, que principalmente abarcó el departamento de Cajamarca. La tercera y última expansión se habría producido a fines del siglo XV a partir de Chincha.
Los isleños habrían sido conquistados por un pueblo de los países marítimos. En este punto, a fines del siglo XVIII, se da una tradición de que estos pueblos habían sido conquistados por los países marítimos. Esta lengua había sido introducida antes del forjamiento del Imperio Incaico. Esto lo plantea Loisa Stark en 1973. Sostiene que el quechua habría sido proveniente del oriente ecuatoriano. Ella propone esta hipótesis de acuerdo a dos formas. La primera, que es el quechua A, que es proveniente de la zona nativa, y el quechua B, que es proveniente de los incas. Pero al final lo refuta Palomino, diciendo que esto no puede ser posible debido a que no puede ser tan precaria al decir estas hipótesis sin ningún argumento. Las conclusiones son: La primera conclusión es, aún no tiene un origen definido. esto quiere decir que los especialistas, investigadores en este tema aún no llegan a un ascenso del origen del quechua, y aún sigue siendo materia de investigación. La segunda conclusión es, la teoría más aceptada es de origen costeño. Según Palomino y muchos investigadores, ha sido demostrado esto y siempre apuntan a esta teoría de que es de origen costeño. La conclusión es, se desarrolla de generación en generación a través de las culturas de los pueblos. Esta conclusión se da debido a que cuando los incas conquistaban a los pueblos, el idioma lo ponían como algo obligatorio, en el cual se fue introduciendo pueblo tras pueblo, de generación en generación. La última sería, no fue civilizada por los incas. Esta conclusión se da debido a que el quechua no fue civilizado por ellos, sino que esto viene desde años hablándose, miles de años atrás. Se aproxima a cerca de 5.000 años exactamente.